con una alegría inmensa, con una emoción infinita, imposible de describir, pero con la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta. Después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, lo pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos, muy correctos. La verdad es que Argentina lo pasó por arriba, en un momento se había vuelto una situación muy injusta, las desventajas, y bueno, y después llegó el primer gol, digamos, entrando, digamos, desde afuera, ¿no? Digamos, probando desde afuera. Y bueno, y ya el segundo también fue algo maravilloso porque, digamos, se venían de salvar del tiro en el palo de McAllister digamos, y Leo hace una jugada excepcional desbordando por derecha y tirando un centro de diestra, ¿no? Y, digamos, con Lautaro Martínez, o sea, impactando de una manera verdaderamente formidable. Es decir, el gol estaba al caer, era una cuestión de tiempo, era una cuestión básicamente, digamos, otra vez, es decir, parece que esperemos que para el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos, digo, para no tener que Presidente, estar sufriendo tanto. presidente, ¿se imaginó que lo ganaba Argentina en el tiempo regular, en los 90 minutos? Eh, digamos, tenía la convicción de que se iba a ganar el partido, pero la verdad, digamos, no me veo haciendo pronósticos. Si quieres, se lo contesto con un chiste. Los Bueno, economistas predijeron 9 de las últimas 5 recesiones. bueno, Así que imagínense que, digamos, o sea, digamos, no vengo de una... Es más, digamos, Dios inventó a los del pronóstico meteorológico, no, inventó a los economistas para que no se sientan mal los del pronóstico meteorológico. Así que no me presidente, pida proyecciones. pronóstico, perfecto. Haberle ganado a Inglaterra tiene un sabor, yo recién decía cuando terminaba la transmisión, yo hasta aquí llegué, yo me doy por gracias. Los jugadores recién gritaban el domingo hay que ganar. Haberle ganado a Inglaterra tiene un valor casi como un campeonato del mundo, presidente. Es un partido, digamos, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios. No hay que mezclar la hacienda. En eso, digamos, fueron muy claros, fue muy claro Scaloni, fue muy claro también, digamos, los excombatientes. Es decir, no mezclemos las cosas, o sea, entiendo, digo, que es difícil, digamos, pero, digamos, las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas. O sea, digamos, separémoslos tanto, digamos, estamos haciendo avances enormes en el plano diplomático, hemos conseguido, digo, que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros, pero no mezclémoslos tanto, es un partido de fútbol, es maravilloso lo que ha hecho este grupo le debemos muchísimo por todas las alegrías que nos han dado, digamos, más allá, digo, de los resultados, y además los resultados acompañan, que eso es lo interesante. Lo de hoy, digamos, ha sido otra levantada épica. Argentina ha estado hoy en un gran nivel, ha ganado un partido, digamos, que, digamos, desde la emoción es muy importante, o sea, siempre se pica el partido, pero también hay que entender que es cabeza fría y servicio de corazón caliente. Aquí, Digamos, cuando uno se equivoca, la tira a la tribuna. Entonces, festejemos este resultado enorme, digamos, paso glorioso, algo tan maravilloso para la selección argentina que repite una final, que, digamos,
que tenemos al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y que si había una materia que le habían puesto como pendiente, hoy también la superó. Así es que esperemos que también, digamos, pueda superar la materia del bicampeonato el domingo. Así es que, pero de vuelta, pongamos siempre las cosas en el justo lugar. Digamos, yo entiendo que la emoción es muy fuerte, estamos todos muy emocionados, estamos hasta las lágrimas, pero digamos, agradezcamos a este grupo de jugadores gigantes que nos da tantas alegrías, y es obvio que esto es una alegría más y muy grande, y ahora, digamos, vamos por España, vamos que les ganamos el domingo y logramos el bicampeonato. Sabe que aquí con Esteban Edul y con Marcelo Espina, dos expertos que me acompañan. ¿Qué tal, Esteban y Marcelo? Disculpen que no los salude, pero como favor. No los mencionó, pido perdón, los saludo ahora a ambos. Les mando un gran abrazo en este momento tan emocionante, así es que, digamos, por favor, lo que ustedes digan, muchachos, digamos, escucho sus preguntas o las reflexiones que ustedes tengan, que seguro son en esta materia muchísimo mejores que las mías. No, le quiero preguntar, siempre le he consultado en el partido anterior por su fanatismo por Messi, que siempre lo ha dicho, no ahora en el éxito. Si siente que a Messi este era lo único que le faltaba, este partido, porque bueno, sabemos que en su carrera no le había tocado nunca con la selección argentina jugar contra Inglaterra, que es un clásico que significa mucho, y si esto era lo único que le faltaba. Por supuesto que como viene la final vamos a decir, bueno, le faltaría el segundo mundial y está cerca, pero si esto era la frutilla del postre para la carrera de Messi. Esteban, estás correcto, en un punto correcto. Esto era claramente una materia pendiente, digamos, que le ponían en los pendientes a Messi y lo ha sobrecumplido. Se ha logrado esto con una remontada, lo cual lo hace mucho más épico. Entonces era una materia pendiente y obviamente de nuevo Messi no defraudó, Messi cumplió, fue quien hizo la asistencia del segundo gol y además la hizo de derecha, ¿no? O sea, y también digamos como Lautaro Martínez concretó, ¿no? Porque digamos, o sea, la verdad es que yo les digo la verdad, digamos, no sé, digo, ustedes me podrán decir mejor, que ustedes seguramente lo ven mejor y tienen mejor lectura, pero para mí, después del gol de Inglaterra, Argentina lo pasó por arriba, lo aplastó. Sí, Es decir, bueno, fue una cuestión solamente de que no entraba la pelota, estaba cerrado el arco. Marcelo Espina le habla, presidente, le mando un abrazo. Sí, Marcelo, coincidimos. Abrazo gigante. Coincidimos plenamente que el resultado incluso debió haber sido un poco más holgado y más tranquilo. Pero bueno, no importa cómo se dio, lo importante es que se dio. Le quería preguntar, ¿cuánto le gustaría estar el domingo en New Jersey? Digo, vamos a seguir mirándolo desde Olivos, como corresponde. Sí, digamos, miré todos los partidos desde Olivos, lo miro desde Olivos. O sea, es más... Mismo lugar, digamos, misma ropa, todo igual. La misma ropa, es más, lo miro con una campera, digamos, ya saben de qué marca, ¿sí? De una petrolera, ¿sí? Y transpiro como un condenado, pero digamos, la única vez que me la saqué nos hicieron gol, así que no me la saqué nunca más. Así es que nada, de vuelta, nada, voy a seguir mirándolo desde acá. ¿Le gustaría campeón del mundo o subcampeón del mundo, que este plantel, usted ya lo ha dicho, que pone a disposición la Casa de Gobierno? ¿Le gustaría que vayan a saludar a todo el pueblo argentino? Yo no me imagino otros 5 millones de argentinos yendo a agradecerle a esta selección, campeona o no campeona del mundo. ¿Le gustaría que vayan a la Casa Rosada a saludar al pueblo argentino? A ver, tengo entendido que ya en este momento está habiendo festejos en el Obelisco. Claramente que acá el punto es el modo en que los jugadores quieran festejar, respetarle el modo en que quieran festejar.
y nosotros vamos a armar todos los dispositivos como para que ellos puedan festejar tranquilos y que sea una fiesta total, sin manchas. Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Ya, digamos, mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Digamos, Casa Militar ya tiene armado el operativo por si quisieran usarlo, para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta en un festejo que es de ellos y de los argentinos. Eso está a disposición, digamos, yo lo he manifestado. Nadie les va a interferir y nadie les va a cogotear la fama y, digamos, el momento y el espacio que es de ellos y es de ellos con la gente. Esto lo he dicho, lo vuelvo a reafirmar, ese es mi compromiso. Esto tiene que ser una fiesta. Ellos, digamos, la verdad que ya volver a jugar una final es algo enorme y bueno, digamos, este equipo es un equipo que nos tiene acostumbrado a cosas maravillosas, así es que esperemos que podamos el domingo volver a ganar y que también, digamos, pueda hacer un nuevo hito Messi, digamos, consiguiendo el bicampeonato. Pensemos que va a ser la tercera final del mundo que juega, o sea, así es que, bueno, ya lo lograron en el Mundial anterior y tenemos la esperanza de que lo vuelva a lograr. A mí me deja muy tranquilo, por decirlo de alguna manera, por favor, entrecomillado, porque se imaginan cómo estuvimos cortando clavos, pero digamos, porque digamos, la pelota no entraba. Pero a mí, digamos, lo comparto con ustedes. Para mí Argentina lo aplastó, digamos, verdaderamente. Sí. El segundo tiempo. Como dijo Marcelo recién, el segundo tiempo lo aplastó. Y la sensación es que el resultado no es generoso con Argentina. Argentina verdaderamente, fue muy superior. O sea, a mí me sorprende la forma en la cual el rival se quedó, ¿no? O sea, me sorprende cómo se le acabó la nafta, pero bueno, mejor para Argentina y la verdad que los jugadores argentinos sacaron la garra propia que tienen los argentinos, este espíritu, este corazón, estas pelotas de novelas que tienen para jugar, porque vamos a sacar los eufemismos. Así es que, nada, la verdad que es una felicidad enorme. Y la verdad que el reconocimiento a este plantel, digamos, y al cuerpo técnico que verdaderamente hacen un trabajo admirable, estar entre los dos mejores del mundo, con la posibilidad de lograr el bicampeonato. Así es que no tengo más que palabras de como hincha, como agradecimiento. O sea, es decir, esto es la alegría que nos da el fútbol. Somos un país muy futbolero nosotros y estas cosas nos conmueven. Presidente, dos últimas. La primera, ¿qué partido sufrió más? ¿Cuál fue el de los partidos que más sufrió? El de Egipto. ¿El de Egipto? El de Egipto fue inclusive sí. Sí, digamos, la sensación que yo tengo, digamos, lo comparto con ustedes. O sea, fuimos muy superiores. Sí. O sea, digamos, yo no recuerdo dentro del torneo un partido en la fase, en las fases de eliminación directa, ¿no? No recuerdo un partido que hayamos sido tan superiores. Superadores, sí, está claro. Y la última, que tiene un poco de realidad y también un poco de chicana. ¿Qué festejó más, esta victoria o el 1,9 de ayer de la inflación? No, son cosas distintas, pero lo de ayer también es importante. Es importante que la canasta, digamos, que los alimentos aumentaron nada más que 1,3%, con lo cual eso quiere decir que siguen saliendo argentinos de la pobreza. Ya salieron 14 millones, digamos, de 57 lo hemos pasado de 57% de pobres a 29%.
queda mucho por hacer, digamos, por más que hayamos sacado millones de personas de la indigencia, porque de 20% pasó a 6%, y los chicos de 70% a 42%, todavía queda mucho por hacer, pero en la medida que la inflación siga cayendo y que la actividad siga recuperándose y los salarios sigan ganándole a la inflación, digamos, cada día los argentinos vamos a estar un poco mejor. Hay que entender que venimos de 100 años de desastre y usted no arregla 100 años de desastre en 2 años y medio, o sea, pero lo hacemos y con la convicción y sabiendo de que hemos entrado en un sendero que podríamos estar duplicando los ingresos hacia el PBI en 10 años y, digamos, en 20 años podríamos estar cuadruplicándolo, con lo cual nos convertiríamos en una potencia mundial cuando íbamos camino a convertirnos en uno de los países más miserables del planeta. Así es que, pero digamos, pero también es bueno, digamos, o sea, tener cosas que alegran el alma como estos resultados, porque sobre todas las cosas me da la sensación que eso muestra nuestro espíritu guerrero, lo resiliente que somos, y que no importa de cuán adverso sea el contexto del cual partimos, siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde. Presidente, siempre es un placer, un abrazo grande y un saludo a todos los argentinos que están disfrutando de un momento bárbaro. Abrazo grande, Gabriel, Gastón y Marcelo. Gracias siempre por la educación. Se juraron desterrar del feudo a todos los señores. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha de